básicamente los 30 isómeros que puede tener el THC, van a ser los que van a estar regulados en el sentido en que tanto las flores en el momento en que haya la cosecha como los derivados en el momento en que también sale el lote van a tener que tener una etiqueta en el cual se establezca la concentración de los mismos. Dos cosas, digamos, va a ser ahí la regulación que se va a expedir, y es, primero, establecer unos criterios mínimos de medición de esos metabolitos. Sabemos que hoy en día, por ejemplo, existen algunos kits que están basados en cromatografía de capa delgada para dar una medición semi-cuantitativa de estos metabolitos. No obstante, para fines del seguimiento y la trazabilidad que se le va a hacer a estos productos en el marco de la regulación, tendrán que ser técnicas más robustas. Por eso se habla de cromatografía de gases, inclusive HPLC también es válida. Van a tener que precisamente ser basadas en metodologías validadas con todos los estándares que ustedes conocen, que son aplicables y son de común utilización en la industria farmacéutica, en la industria naturista todo el tiempo. Que va a requerir entonces que se establezcan curvas de calibración con materiales certificados. De ahí entonces lo que les mencionaba, un proceso de importación de patrones de tetrahidrocannabinol es algo que toma bastante tiempo porque pues, tiene las regulaciones que se desprenden precisamente de todas estas convenciones. 6 meses se puede demorar la importación de un patrón de estos, 2 meses el desarrollo de la técnica. Entonces la invitación es que empecemos a transitar ese camino desde ya. Creo que el profesor Juan Carlos lo mencionaba ahorita, ya quedó con esa inquietud de ir a solicitar los permisos para obtener los patrones, porque mientras que se solucionan problemas o las situaciones, digamos, del decreto 2266, mientras vamos nosotros sacando las resoluciones, ustedes pueden ir adelantando, digamos, esos trámites. Sin perjuicio, digamos, que por temas de control de calidad, como cualquier producto destinado al consumo humano debe tener, se requiere la medición de otros componentes. Es decir, si el CBD, sin ser droga, sin tener que estar regulado por este decreto, es sobre el cual se busca el registro, pues seguramente también desde el punto de vista del INVIMA, desde el punto de vista, digamos, del tema regulatorio ante la Comisión Revisora y demás, también se deben presentar resultados de medición de estos otros metabolitos. Pero desde el punto de vista de drogas, única exclusivamente ¿Cómo se integran los cultivos actuales de los resguardos indígenas? Como mencionaba, hay una prohibición explícita o una disposición explícita, y es a no considerar legales los cultivos preexistentes. Hay una controversia, digamos, en el sentido ustedes saben, los territorios indígenas tienen pues una jurisdicción especial, y por lo tanto allá inclusive la erradicación de los cultivos, pues cualquiera sean ilícitos o lícitos, porque de hecho los mismos indígenas muchas veces se acercan al gobierno a solicitar el apoyo para la erradicación de cultivos que se han establecido dentro de sus territorios, y para ello pues hay un proceso de consulta previa y demás. Entonces, sin nosotros meternos, digamos, a profundizar en esos asuntos de consulta previa o en los derechos que tienen las comunidades indígenas al uso propio, médico, ancestral, tradicional de algunas de estas plantas, lo cierto es que al establecerse las medidas diferenciales que mencionaba Juan Diego, de pequeño cultivador y pequeño productor y fabricante de derivados, entonces se puede dar inicio desde ceros, donde las comunidades pueden conservar las semillas de las plantas que ellos de pronto ya durante muchos años han logrado la adaptación y demás, o el conocimiento de las mismas. Entonces pueden conservar esas semillas y, una vez obtenida la licencia, iniciar también con un enfoque diferencial de menores, digamos, requerimientos en materia de seguridad y en materia especialmente en materia de seguridad. Entonces dar inicio al establecimiento de cultivos nuevos, donde precisamente ya se involucren cosas como las que mencionaba Juan Diego, y es las buenas prácticas aplicadas en el proceso de fabricación, porque de hecho hoy lo que sabemos es que estos usos tradicionales y este mercado un poco informal que se ha creado, pues no nos garantiza precisamente que estos cultivos, estos productos puedan estar libres de metales pesados, libres de residuos de agroquímicos, libres de, digamos, de otros contaminantes que no queremos que estén en nuestros productos, y por lo tanto va a ser necesario de todas maneras que haya una migración hacia alguien lo mencionaba ahorita, una mejora, digamos, en todos estos procesos. En
entre otras cosas si se quiere buscar el mercado de exportación. Es que ustedes saben que para llegar a otro país, el primer requisito es tener el aval de la autoridad sanitaria de origen. Entonces, mientras el INVIMA no esté avalando estos productos, aún los provenientes de los resguardos indígenas, pues mucho más difícil les va a quedar abrirse paso hacia los mercados internacionales, donde el argumento, digamos, de que viene de un cultivo indígena, pues no es lo suficientemente sólido para abrir el mercado, sino aquí hay que traer temas de calidad y temas de regulación incluidos. Esta es como una pregunta más de precisión. Ya hemos hablado del tema, pero quiero igual hacerla. ¿Qué organismos de gobierno serán los encargados de expedir cada una de las licencias en el proceso de transformación de cannabis? Consejo Nacional de Estupefacientes, quien, digamos, lo representa en este caso el Ministerio de Justicia, pero también incluye, de hecho, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Agricultura. El Ministerio de Agricultura no hace parte del Consejo Nacional de Estupefacientes, pero sí va a ser parte del comité técnico encargado de la evaluación de las solicitudes. ¿De cuáles? Decíamos, de semillas y de cultivo. Y aprovecho para hacer una aclaración adicional o un anuncio adicional, y es la licencia de posesión de semillas aislada únicamente será necesaria para quienes adelanten actividades de comercialización o producción de estas semillas con fines de comercialización sea interna o inclusive de exportación. Quien tiene que incurrir en quien va directamente a adelantar actividades de cultivo, pues necesariamente tiene que acceder a semillas. Por lo tanto, el hecho de aplicar y obtener la licencia de cultivo automáticamente le incluye las licencias de semillas. Entonces solamente va a tener que obtener una licencia. Y esas son las que van a estar en cabeza del Consejo Nacional de Estupefacientes. Y ya se mencionaba la de producción y fabricación de derivados y la de exportación de los mismos en cabeza del Ministerio de Salud. Gracias, Andrés. Claro que sí, Juan. Y es ese mismo esquema que fue incluido en el proyecto de ley que pasó a tercer debate. Entonces, creo que es importante aclarar que la estructura del decreto se está replicando también en el proyecto de ley, y yo creo que eso también puede generar cierta tranquilidad en términos de seguridad jurídica, porque el proyecto de ley no va a cambiar radicalmente lo que ya estamos avanzando desde el Ministerio. Para los laboratorios de análisis, ¿qué permiso se va a emitir para la importación de los estándares de referencia THC-CBD y demás cannabinoles por parte del Ministerio de Justicia? No, de parte del Ministerio de Justicia ninguno, porque el Ministerio de Justicia precisamente tiene competencia en lo que tiene que ver con cultivo. Aquí, como estamos hablando de que ya es importar o acceder a un material de referencia donde ya está el THC purificado y demás, entonces se importará por la misma vía que viene haciéndose desde hace muchísimos años, y es a través de los permisos del Fondo Nacional de Estupefacientes. Es decir, ya hay un camino dispuesto, de hecho es el que es válido para este medicamento Sativex. Hay que hacer una aclaración precisamente, y es que lo que estaba difícil de realizar en el país por carencia de reglamentación era el cultivo de cannabis y su explotación, pero la importación de cannabis, incluso de las flores, la importación de los derivados, la importación de medicamentos o la importación de patrones es algo que desde hace 30 años es posible por la misma vía por la cual llega la morfina, por la cual llega la metadona, por la cual llega el metilfenidato, es decir, todos los medicamentos controlados. Entonces el camino va a ser el mismo, seguramente van a haber algunos ajustes, pero en principio ya mismo pueden ustedes también, o los laboratorios de análisis, iniciar los permisos para acceder a estos materiales de referencia. Hay una pregunta de doña Julia González, ¿está presente? Perdóname, es que no logramos entender, entonces para que la tengas ahí no la hagas, por favor. Mientras tanto, ¿cuáles son los requisitos para la producción de cannabis sin THC? ¿Se pueden empezar con este tipo de cultivos desde ya? ¿Cómo está el tema con el ICA? Bueno, el decreto establece la necesidad de hacerse visibles, por decirlo así. En una sesión pasada del Consejo Nacional de Estupefacientes se tomó la decisión, se llegó, digamos, a la conclusión de que este tipo de cultivos de cáñamo o cannabis psicoactivo pues no están reglamentados o no están bajo la órbita de la ley 30, por lo tanto no se requiere ningún permiso. Pero desde el punto de vista, por ejemplo, un control que haga la Policía Antinarcóticos, el cannabis psicoactivo y el cannabis no psicoactivo son
iguales, ¿cierto? Entonces, ¿qué seguridad jurídica tienen quien quiera adelantar actividades industriales con este tipo de plantas? No la tenía antes, porque sencillamente le tocaba era convencer de pronto a la policía antinarcóticos de que su cultivo no era droga y que por lo tanto no se lo erradicara. Para que eso no ocurra, entonces el decreto establece un requisito que es el registro. El registro implica acercarse al Consejo Nacional de Estupefacientes y con los soportes, es decir, en este caso un certificado que debe ser emitido por el proveedor de esas semillas, porque digamos esas semillas no son industriales y tienen el respaldo de un fabricante que está en capacidad de certificar y decir, esto al sembrarlo no va a producir THC. Entonces con ese certificado se acercan ustedes al Consejo Nacional de Estupefacientes, se registran, ese registro nosotros se lo transmitimos a la Policía Antinarcóticos para decirle, en tal sitio, en tal vereda, en tal municipio hay un cultivo de cáñamo industrial, por lo tanto no es un cultivo, primero, ni que requiera licencia, ni que tampoco deba ser erradicado porque no implica producción de drogas ilícitas. Y lo otro que sucede es que el gobierno, a través de los mecanismos de seguimiento y control que van a estar en cabeza del Ministerio de Justicia y del Ministerio de Salud, con el acompañamiento también de la policía, puede, digamos, se va a reservar la posibilidad de en cualquier momento hacer visitas, tomar muestras y hacer las mediciones, digamos, de que en efecto no sean cultivos que contengan niveles superiores al 1% de THC en sus flores. Una pregunta en esa misma vía. En ese caso, esas matas que tienen menos del 1%, ¿van a necesitar licencia de transformación o simplemente el INVIMA como un producto normal? Desde el punto de vista del decreto 2467 que reglamenta la ley 30, no se requiere absolutamente nada más. Sin perjuicio de, nuevamente, por ser un producto de control sanitario, pues todos los controles que va a hacer el INVIMA o el ICA o las autoridades competentes en el caso. Si las licencias de cultivo se expedirán posterior a las licencias para fabricar productos derivados, ¿cómo se garantizará el acceso de manera legal a la planta cannabis para los procesos de investigación y desarrollo de productos? A través de los cupos. Entonces, como decíamos, primero debe ser obtenida la licencia de producción y fabricación para poder habilitar o tener la posibilidad de tramitarlas de cultivo, porque eso nos garantiza que ese cultivo ya tiene un destino y no va a ser un cultivo, digamos, suelto que va a estar buscando a ver quién lo compra o quién lo transforma o quién lo exporta. Entonces, a través de ese mecanismo, una vez se otorguen los cupos, por supuesto que esos cupos estarán enfocados a que ese cultivador entregue esa producción hacia quien tramitó la licencia de producción y fabricación en su nombre. Puede ser, y seguramente la opción es que sea una misma empresa quien tramite todas las licencias, pero no es obligatorio. Entonces pueden darse, digamos, los acuerdos y los convenios, donde a través de un tercero, entonces alguien que está interesado en cultivo y que lo único que sabe es la parte de agroindustrial y demás, dice yo le ofrezco mi cosecha a alguien que va a hacer la producción y fabricación, ese que va a hacer la producción y fabricación tiene la licencia y ya a través de eso se establece el vínculo para que cuando se obtenga la licencia de cultivo, esa cosecha regrese, digamos, a la persona que tramitó la licencia de producción y fabricación, sin perjuicio además de que se den modificaciones a futuro, es decir, las licencias pueden ser, y lo que se mencionaba ahorita, el tema de sacar licencias como, por decirlo así, como negocio para después venderlas. La reglamentación que estamos expidiendo establece que el que va a ser receptor, digamos, de esa licencia que ya haya sido obtenida, tendrá que cumplir los mismos requisitos del que la obtuvo inicialmente. Entonces, digamos, no va a ser tan fácil que las licencias, digamos, sean transables, porque finalmente los posibles destinatarios de las mismas en un escenario, digamos, de cesión o de venta de estas licencias, pues va a tener que igual pasar por los mismos filtros.